En la madrugada del 24 de mayo de 1940, un grupo de más de 20 hombres armados, vestidos con uniformes falsos de policía y del ejército mexicano, asaltó una casa fortificada en Coyoacán y disparó más de 200 balas de metralleta contra un solo dormitorio. El objetivo de ese ataque era el revolucionario ruso más buscado del planeta, y el hombre que lo organizó y lo dirigió esa noche, pistola en mano, no era un sicario profesional ni un espía entrenado. Era uno de los 3 muralistas más importantes de la historia de México, el mismo cuyas obras hoy se exhiben en museos de todo el mundo. Se llamaba David Alfaro Siqueiros. Aquella noche, el objetivo del ataque, León Trotsky, sobrevivió escondido en el suelo de su propio dormitorio junto a su esposa. 3 meses después, un segundo intento, mucho más silencioso, sí lograría matarlo. Al final de este video vas a entender por qué un pintor con fama internacional decidió liderar personalmente un asalto armado contra la casa de un exiliado político. ¿Cómo logró escapar de la justicia mexicana casi sin consecuencias? ¿Y qué papel jugó de forma completamente inesperada uno de los poetas más importantes de la lengua española en su huida? David Alfaro Siqueiros nació en 1896 y desde muy joven se involucró en la lucha armada mexicana. Combatió como soldado en la Revolución Mexicana antes de cumplir 20 años. Y décadas después, ya convertido en pintor reconocido, viajó a España para alistarse como voluntario en el bando republicano durante la Guerra Civil Española, donde llegó a alcanzar el grado de coronel. A diferencia de Diego Rivera, con quien mantenía una rivalidad personal y política de años, Siqueiros era un militante comunista de línea estalinista firme e inquebrantable, convencido de que la disciplina del partido estaba por encima de cualquier otra consideración, incluida su propia carrera artística. Aquella rivalidad entre Siqueiros y Rivera no era solo una diferencia teórica de salón, ambos se habían enfrentado públicamente en varias ocasiones a lo largo de los años 30, en debates y asambleas del propio movimiento muralista, acusándose mutuamente de traicionar los ideales de la revolución artística mexicana. Rivera consideraba a Siqueiros un fanático dogmático, demasiado sometido a las órdenes de Moscú, mientras que Siqueiros veía en Rivera a un oportunista que aceptaba encargos de millonarios capitalistas. Esa tensión llegó incluso a episodios de violencia verbal en actos públicos, y ambos llegaron a mencionarse el uno al otro, con desprecio explícito, en cartas y declaraciones a la prensa de la época. Añade una capa adicional de intriga personal a todo el episodio. El atentado contra Trotsky fue en cierto modo también un golpe indirecto contra el propio prestigio político de Rivera. Como pintor, Siqueiros no se conformaba con la técnica tradicional del fresco que dominaban Rivera y Orozco, fue pionero en el uso de pintura industrial de nitrocelulosa. Pistolas de aire comprimido y proyecciones fotográficas sobre el muro para calcular composiciones extremas, técnicas que le permitían crear la sensación de movimiento y perspectiva múltiple que él mismo bautizó como perspectiva poliangular, capaz de que una misma figura pareciera cambiar de forma según el ángulo desde el que caminara el espectador frente al mural. Esa misma obsesión por la velocidad, la agresividad visual y el impacto físico inmediato que definían su pintura es, según coinciden varios de sus biógrafos, un reflejo directo de un temperamento que no distinguía del todo entre la lucha artística y la lucha armada. Para Siqueiros, un mural y una operación militar disciplinada respondían, en el fondo, a la misma lógica de intervención directa sobre la realidad. Para entender por qué Siqueiros terminó en la puerta de esa casa aquella madrugada, hay que entender primero cómo había llegado Trotsky a México, expulsado de la Unión Soviética por Stalin, perseguido por media Europa. León Trotsky encontró asilo en México en 1937 gracias, precisamente a la intervención directa de Diego Rivera, que en aquellos años simpatizaba abiertamente con las ideas trotskistas y convenció al presidente Lázaro Cárdenas de conceder el asilo. Trotsky se instaló primero en la Casa Azul, la propia vivienda familiar de Rivera y Frida Kahlo, en Coyoacán.
Esa convivencia terminó de forma abrupta en 1939, cuando salió a la luz una relación entre Trotsky y la propia Frida Kahlo, lo que rompió por completo la amistad entre Rivera y el revolucionario ruso. Trotsky se mudó entonces a una casa cercana, la que él mismo transformó en una auténtica fortaleza. Muros elevados, torretas de vigilancia, guardias armados, permanentes ventanas reforzadas. Sabía desde hacía años que Stalin quería verlo muerto. Aquí está la primera pregunta que vamos a dejar abierta un momento. Si Trotsky vivía protegido en una casa convertida en fortaleza, con guardias propios entrenados específicamente para su seguridad, ¿cómo consiguió Siqueiros organizar un asalto armado con más de 20 hombres sin que nadie lo detuviera antes de llegar hasta la puerta? Guarda esa pregunta, vamos a volver a ella. La orden de eliminar a Trotsky salía directamente de Moscú. Para Stalin, Trotsky representaba la disidencia comunista más peligrosa y mejor conectada internacionalmente, capaz de organizar oposición política desde el exilio incluso a miles de kilómetros de la Unión Soviética. La policía secreta soviética, la NKVD, había puesto en marcha una operación específica para acabar con él, con el nombre en clave de Operación Pato, y Siqueiros, como militante comunista disciplinado y reconocido, fue reclutado como líder operativo de la célula encargada de ejecutarla en territorio mexicano. No actuaba, por tanto, como un lobo solitario radicalizado, sino como el brazo armado de una estructura de inteligencia extranjera que necesitaba a alguien con prestigio, contactos y capacidad de organización local. Exactamente el perfil de un muralista célebre con una larga trayectoria de militancia comunista disciplinada. Durante las semanas previas al ataque, miembros de la célula liderada por Siqueiros vigilaron la casa de Trotsky desde distintos puntos del vecindario de Coyoacán, anotando los horarios de cambio de guardia, la rutina nocturna del propio Trotsky y de su familia y los puntos más vulnerables del perímetro fortificado. Información que resultaría decisiva la noche del ataque. Los uniformes falsos de policía y ejército no se improvisaron a última hora, fueron confeccionados con semanas de antelación, con la calidad suficiente como para resultar creíbles incluso de cerca en la oscuridad de la madrugada. En la madrugada del 24 de mayo de 1940, el comando de Siqueiros se presentó ante la casa fortificada de Trotsky, vestido con uniformes falsificados de policía mexicana y del ejército. Un disfraz que les permitió reducir sin sospechas al guardia nocturno de la entrada, un joven estadounidense llamado Robert Sheldon Hart. Con acceso ya al interior del recinto, el comando redujo también al resto de los guardias, colocó cargas explosivas menores y finalmente abrió fuego con metralletas directamente contra la habitación donde dormían Trotsky y su esposa Natalia. Se dispararon más de 200 proyectiles contra las paredes, la cama y las puertas del dormitorio, y se llegó a arrojar una bomba incendiaria dentro de la habitación de su nieto, que dormía en una estancia contigua. Trotsky y Natalia sobrevivieron, porque al escuchar los primeros disparos se lanzaron de inmediato al suelo y se refugiaron en la esquina de la habitación menos expuesta a la trayectoria de las balas. Un instinto de supervivencia que, según relataría después el propio Trotsky, había entrenado mentalmente durante años, sabiendo que ese momento podía llegar en cualquier noche. Su nieto, herido levemente por un fragmento de bala en un pie, también sobrevivió. El comando de Siqueiros, convencido erróneamente de haber completado su misión en la oscuridad y la confusión del ataque, se retiró del lugar sin comprobar el resultado real, llevándose consigo al joven guardia Robert Sheldon Hart. Aquí llega la segunda pregunta que vamos a dejar abierta un momento, y es la que conecta directamente con el final más sorprendente de esta historia. Si Siqueiros lideró un ataque armado de esta magnitud, identificado casi de inmediato por la policía mexicana y por el propio Trotsky, como terminó apenas unos meses después, viviendo tranquilamente en otro país, pintando murales con normalidad, en lugar de cumpliendo una larga condena en una prisión mexicana, el cuerpo de Robert Sheldon Hart apareció semanas después, enterrado en Calviva en una casa de campo cercana a Ciudad de México, asesinado por los propios miembros del comando poco después del ataque fallido. Su madre,
que viajó desde Estados Unidos exigiendo respuestas, llegó a enfrentarse públicamente con las autoridades mexicanas por la lentitud de la investigación. Y durante años circularon versiones contradictorias sobre su verdadero papel aquella noche. Hasta hoy sigue sin resolverse del todo si Arte participó voluntariamente en el complot, facilitando el acceso al comando a cambio de alguna promesa, y fue silenciado después como testigo incómodo, o si simplemente fue engañado y secuestrado esa misma noche por hombres, a los que consideraba hasta entonces compañeros de confianza dentro del propio círculo de seguridad de Trotsky, Siqueiros, identificado públicamente como el organizador del ataque, pasó a la clandestinidad durante semanas, escondido en distintas casas de simpatizantes comunistas, hasta que finalmente fue localizado y detenido por las autoridades mexicanas. Sin embargo, el proceso judicial que siguió resultó sorprendentemente breve y benévolo. Siqueiros contaba con conexiones políticas de peso dentro del propio gobierno mexicano, cultivadas durante años de activismo y prestigio artístico, y tras un periodo relativamente corto de prisión preventiva, negoció con las autoridades una salida del país a cambio de evitar un juicio prolongado y mediático. Fue entonces cuando entró en escena un hombre que pocas veces se asocia con este episodio, Pablo Neruda, el poeta chileno que en aquel momento ocupaba el cargo de cónsul de Chile en México. Neruda, con instrucciones directas del propio gobierno chileno de la época, gestionó y firmó personalmente la documentación necesaria para que Siqueiros pudiera exiliarse en Chile, presentándolo oficialmente como un artista, más que como un fugitivo de un intento de magnicidio. El propio Neruda, años después, reconocería en sus memorias que aquella gestión formaba parte de su trabajo diplomático rutinario, sin entrar en juicios morales explícitos sobre la culpabilidad real de Siqueiros en el ataque. Una discreción que muchos historiadores interpretan como un reflejo de las lealtades ideológicas compartidas entre buena parte de la izquierda latinoamericana de la época, poco dispuesta a condenar públicamente a un camarada comunista, incluso cuando ese camarada acababa de participar en un intento de asesinato ordenado desde Moscú. Apenas unos meses después de haber dirigido un ataque a metralleta contra la casa de Trotsky, Siqueiros se encontraba instalado en la ciudad chilena de Chillán pintando un enorme mural en la Escuela México. Un edificio construido con ayuda del propio gobierno mexicano tras un terremoto devastador. Ahora sí, volvamos a las dos preguntas que dejamos abiertas, porque las dos se resuelven en el mismo punto. Siqueiros logró organizar el asalto con tanta facilidad porque no operaba como un francotirador improvisado, sino como el líder local de una estructura de inteligencia soviética con recursos, información privilegiada sobre los horarios y rutinas de la casa, y capacidad para fabricar uniformes y credenciales falsas creíbles. Y escapó prácticamente sin consecuencias, porque el propio sistema político mexicano de la época, atravesado por lealtades ideológicas cruzadas y por el peso simbólico de su prestigio artístico, prefirió negociar una salida discreta antes que enfrentar un juicio que hubiera expuesto públicamente las conexiones de un muralista tan célebre con una operación de asesinato ordenada desde Moscú. Trotsky, por su parte, no tuvo tanta suerte la segunda vez. Apenas 3 meses después del ataque fallido de Siqueiros, en agosto de 1940, un agente soviético llamado Ramón Mercader, nacido en España y reclutado también por la NKVD, entró en su despacho con un piolete montañismo oculto bajo el abrigo y le asestó un golpe mortal en el cráneo. Mercader llevaba meses preparando el terreno con una paciencia completamente distinta a la violencia expuesta del comando de Siqueiros. Se había ganado la confianza de la propia organización de seguridad de Trotsky a través de una relación sentimental con Silvia Aguelo, una de sus colaboradoras estadounidenses, presentándose bajo una identidad falsa como hombre de negocios, belga sin ninguna afiliación política aparente. El 20 de agosto de 1940 consiguió que Trotsky le recibiera a solas en su despacho, con el pretexto de revisar un artículo que le había pedido que corrigiera, y aprovechó ese momento de confianza y desprotección para atacarlo por la espalda. Trotsky, pese al golpe, todavía tuvo fuerzas para forcejear con su agresor y pedir ayuda a gritos,
lo que permitió que los guardias redujeran a Mercader antes de que pudiera huir. Murió al día siguiente en el mismo recinto fortificado que apenas unos meses antes había resistido, contra todo pronóstico, a 200 balas de metralleta. Mercader, detenido en el acto, cumplió 20 años de prisión en México sin revelar jamás públicamente su verdadera identidad ni su nacionalidad real. Y al salir de la cárcel viajó directamente a Moscú, donde recibió en secreto la máxima condecoración soviética por su misión. Siqueiros regresó a México años más tarde, ya con el episodio del atentado prácticamente diluido en el pasado político del país, y retomó su carrera muralista con la misma ambición de siempre, completando algunas de las obras más monumentales de toda su trayectoria, entre ellas el conjunto de murales del Poliforum, que hoy lleva su nombre en Ciudad de México, un edificio de 12 caras diseñado específicamente para albergar lo que él mismo describía como el mural más grande del mundo, pintado sobre una superficie continua, con más de 2000 metros cuadrados de pintura. Volvió a tener problemas legales años después, esta vez por su participación en movimientos estudiantiles y sindicales de los años 60, que le costaron una nueva temporada en prisión. Aunque por razones completamente distintas al episodio de Trotsky, murió en 1974, reconocido oficialmente como uno de los 3 grandes muralistas de México, con retrospectivas, homenajes y una obra estudiada en escuelas de arte de todo el mundo, mientras el episodio del asalto armado contra Trotsky quedaba relegado en la memoria pública general a una nota curiosa y casi anecdótica de su biografía, en lugar de ocupar el lugar central que por su gravedad real probablemente merecería. Hoy, el Poliforum Siqueiros sigue siendo una parada obligada para cualquier visitante interesado en el arte mexicano del siglo XX, y miles de turistas recorren cada año sus salas, sin que la mayoría llegue a saber que el mismo hombre que concibió aquel edificio monumental dirigió 3 décadas antes un comando armado dispuesto a acabar con la vida de un exiliado político a tiros en mitad de la noche. Esa disonancia entre el genio artístico ampliamente reconocido y el episodio de violencia política real, que rara vez se cuenta con todo su peso, plantea una pregunta incómoda que el propio mundo del arte sigue debatiendo hoy con otros creadores de biografías igualmente complicadas. ¿Hasta qué punto es posible, o incluso deseable, separar por completo la obra del artista de los actos concretos que cometió fuera del lienzo o del muro? La próxima vez que veas un mural de Siqueiros, ya sea en Ciudad de México o en cualquier museo del mundo, recuerda que detrás de esa misma mano que sostenía el pincel, hubo también, durante una noche muy concreta de 1940, una pistola y un plan cuidadosamente organizado para acabar con la vida de uno de los revolucionarios más perseguidos de su siglo. Si te ha gustado esta historia de arte, política y un atentado que casi nadie recuerda con el detalle que merece, suscríbete para la próxima obra que vamos a descifrar capa por capa, y cuéntame en los comentarios si conocías esta parte de la biografía de Siqueiros antes de ver este video.